el número de empresas que entran en Indecopi a la fecha no se diferencia en nada de lo que ocurrió en el 2007 y el 2008. Es parte del ciclo económico usual. Repito, nuestras empresas están muy sólidas. Respecto al paquete de políticas económicas, lo que comparamos acá es en el gráfico, en el eje vertical, el estímulo fiscal y en el horizontal, el estímulo monetario. Vean lo balanceado que está Perú, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. Había una reducción significativa, más de 500 puntos básicos en la tasa de referencia, y un programa de estímulo económico que refleja 3,5% de producto, ¿no? Estados Unidos tuvo un mayor impulso fiscal, también reducciones significativas en tasas. Chile más sesgado al lado monetario, igual que Turquía, pero en el contexto ha sido un programa importante, repito, en el contexto internacional. ¿Qué ha significado este paquete? Y de nuevo, si nos comparamos con la crisis 98-99 y lo que estamos viendo ahora, y fijamos de nuevo índices para tener una comparación, y tomamos diciembre 97, el PBI desestacionalizado, vemos lo que ocurrió con esto. Después de 21 meses, el PBI desestacionalizado llegó al nivel que tenía en diciembre del 97. 21 meses, después estuvo por debajo. Ahora lo que tenemos es, tomando octubre 2008 como 100, tenemos que se ha mantenido y está ya por llegar a ese nivel. En términos de pérdida de producción, el impacto de esta crisis es insignificante. ¿Qué pasa con el crédito bancario? Fíjense lo que ocurre. De nuevo, la línea gris refleja lo que ocurrió con el crédito en septiembre del 98 igual 100, disminuciones significativas, consistentes. Hasta casi el mes 69 el crédito caía. Lo que ha ocurrido ahora es que el crédito sube poco, pero sube. La recuperación en términos de stock crediticio recién se da en el mes 86. Aquí vemos otras variables. En el lado izquierdo vemos inversión privada desestacionalizada. De nuevo, cuarto trimestre 97, 100. Fíjense que toma casi 30 trimestres. Casi 8 años llegar al nivel de inversión privada desestacionalizada. Eso es lo que significó la crisis del 98. En el caso, lo que estamos viendo es un ajuste más importante de la inversión. Aquí está todo el fenómeno de desacumulación de inventarios y de alta incertidumbre. Pero, y esto es lo que nosotros tenemos en las proyecciones del año 2008, vamos a tener una recuperación mucho más rápida. La inversión es el componente por el lado del gasto más volátil que existe. En inversión pública del gobierno central desestacionalizado, fíjense, y eso está en el gráfico superior de la derecha, se mantiene más o menos constante, hay un pico por factores electorales, y luego vean el ajuste tremendo de la inversión pública del gobierno central. ¿Qué ha ocurrido ahora? Una pequeña caída a finales del año 2008 y una recuperación significativa en el gasto, en la inversión pública del gobierno central. ¿Qué pasa con el PBI del sector construcción? Que es un indicador importante. Eso está en el gráfico inferior. Fuerte caída y demora en recuperarse igual, ¿no? 85 meses más o menos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Luego de una pequeña caída en el segundo trimestre de este año, vemos una recuperación importante en el PBI del sector construcción.
Aquí está un poco, ya lo habíamos comentado, las medidas que se tomaron para reactivar la inversión a través del lado monetario. Es significativo que Estados Unidos empiece primero en septiembre de 2007 y tenemos una caída de 500 puntos básicos. En el caso peruano empezamos en febrero de 2009 y la caída también es superior a 500 puntos básicos. Y esto es el impacto, ¿no? Estos son cálculos de la respuesta de la demanda, esta es la brecha producto, a movimientos en las tasas de interés. El impacto máximo se logra en un año, pero tiene efectos desde el primer momento. Entonces, luego de esta reducción significativa de las tasas de interés, vamos a ver una recuperación de la demanda por los próximos 12 meses. En el lado fiscal, esto es muy importante, porque también va la misma lección. En el lado fiscal, luego de un análisis estadístico, vemos cómo reacciona el producto ante cambios en determinadas variables. En el gráfico inferior de la izquierda, vemos cómo reacciona el producto ante el gasto corriente. El impacto es importante desde el inicio, pero se agota los 3 trimestres. Al tercer trimestre, lo que se aumentó en gasto corriente no tiene ningún efecto sobre el producto, se evaporó. Por eso el esfuerzo del gobierno ha estado en el lado de la infraestructura. En el caso de gasto de capital, que es el gráfico superior de la izquierda, el impacto es más pequeño al inicio, pero se consolida y es permanente sobre el producto. Y ahí ha estado enfocado todo el esfuerzo del plan de estímulo económico. En el lado de los impuestos, gráfico superior de la derecha, esto hay que leerlo al revés porque estamos analizando aumentos de las variables. Entonces, si aumenta el impuesto, cae el producto y cae de manera permanente, el impacto es menor. Entonces, desde una perspectiva de largo plazo y teniendo en cuenta las altas condiciones de desigualdad y altos niveles de pobreza que tiene el país, la opción fue aumentar el gasto en inversión, que además de tener un impacto permanente sobre el producto, también tiene un impacto importante en reducción de pobreza, cosa que no tiene la reducción de impuestos. Hay algunos países que están considerando, o ya lo han hecho, aumentar impuestos en esta coyuntura. Esa era la discusión que existía en la crisis de finales de los 90. Recortes de gasto y aumentos de impuestos para equilibrar las cuentas fiscales. Eso no pasa ahora. Las cuentas fiscales absorben todo el impacto y no se constituyen en un elemento de propagación de la crisis. México, España, Inglaterra, Irlanda, ¿no? Algunos ejemplos de países que, como digo, en el caso de Irlanda ya subió de hecho sus impuestos. El plan de estímulo concentrado en obras de infraestructura, 2.2% del producto. Otros elementos importantes como impulso a actividad económica, lo vamos a ver, protección social y otros. En el gráfico inferior quiero que vean algo, y esto es significativo, la gran reforma estructural del gasto público. Porque la inversión ha pasado de representar menos de 3% del producto a representar este año cerca de 6% y consolidarse entre 6 y 7% del producto. Esto es importantísimo para sostener un crecimiento de largo plazo en el país. Respecto al plan, hay que dividirlo en dos. Medidas que tienen impacto directo y medidas que tienen impacto indirecto porque están asociados a las decisiones que toma el sector privado. En las que tienen impacto directo, por ejemplo, tenemos en impulso a actividad económica, compra a las MIPES, programas de reconversión laboral, el programa Construyendo Perú. Tenemos un nivel de ejecución de 89%. En obras de infraestructura tenemos un nivel de ejecución de 40%. Fideicomisos regionales, por ejemplo, que es la segunda línea de este segundo gran grupo,
tenemos que se ha ejecutado 36%. De los 2.600 millones a la fecha se han aprobado 925 millones. Pero esto es parte de lo que se va a ejecutar el próximo año. Al inicio yo dije, este es un programa de 2 años. En protección social hay algunas cosas que se han hecho ya: mantenimiento de instituciones educativas al 100%, mantenimiento de infraestructura de riego al 96%, programa complementación alimentaria 93%, y estamos un poco retrasados en la ejecución de los gobiernos locales, ¿no? Que se les hicieron fuertes transferencias en distintos programas y tiene un avance de 38%. Hay otras medidas de carácter indirecto que dependen ya del sector privado y que no se registran necesariamente en el presupuesto. Por ejemplo, el Fondo de Garantía se estableció 300 millones de soles, hay un avance de 60 millones ya otorgados por COFIDE, pero claro, conforme siga la actividad y se siga demandando, esto va a seguir creciendo. El aumento temporal del DROVAC se estimaba en 360 millones de costo. Esto no implica mayor gasto, simplemente significa devoluciones de impuestos que se le hace, y ahí depende evidentemente de lo que haga el sector privado. Entonces tenemos 53% porque a la fecha hay 191 millones de soles, pero conforme sigan exportando y sigan pidiendo su 8%, se va a seguir desembolsando. Y luego en obras de infraestructura la cosa es de mucho más largo plazo. ¿Por qué? Porque en el caso de fondo de inversión hay 100 millones de dólares que se establecieron a través de COFIDE. Esto va a ir a un fondo de inversión de infraestructura. Por primera vez en el país tenemos un instrumento de este tipo. Este fondo debería lograr entre 500 y 600 millones de dólares para poner como equity en obras de infraestructura, y eso es importantísimo. Se hizo un concurso público organizado por CAF y por BID, se seleccionó a un administrador internacional que además dice el administrador que va a poner 100 millones de dólares más. Entonces este fondo, repito, ya se seleccionó al administrador y va a empezar a funcionar a fin de año o principios del próximo año. Y de nuevo, es un tema de largo plazo. El segundo tema es depreciación acelerada en construcción. Lo que dijimos para combatir la incertidumbre es: los inmuebles que tú los deprecias en 33 años, los vas a poder depreciar en 5 años. Esto es un importante escudo financiero para las empresas. Todos los inmuebles que se construyan desde enero 2009 hasta diciembre, a un porcentaje avanzado de ejecución, diciembre del 2010, van a depreciarse en 5 años y no en 33 años. Esto evidentemente no está en el presupuesto, va a implicar devoluciones de impuestos futuras mayores. Inversión pública ha crecido en lo que es enero-septiembre 2008 versus 2009, ha crecido en 31%. Gobierno nacional y regional crecen 40% de inversión pública, 40%. Los gobiernos locales están en un crecimiento de 20%. Si nos comparamos con Chile, que también tiene un programa de estímulo económico significativo, el crecimiento de la inversión pública en el periodo de enero-agosto en Chile es de 26%, en Perú es de 31%. Entonces, hay un mayor impacto en el caso peruano. Vamos a entrar un poquito a hablar del consumidor. Hemos hablado de las exportaciones, inversiones, el programa de estímulo económico. ¿Qué pasa con el consumidor? Fíjense, los niveles de ingreso, y esto es Lima metropolitana, crecen y han seguido creciendo. El empleo adecuado, Lima metropolitana, el último dato, es de un crecimiento de 12%. Este es otro cambio estructural que no nos damos cuenta. Cada vez tenemos trabajadores que tienen mejores condiciones laborales. El subempleo cae fuerte, por lo tanto el empleo no viene creciendo.